Hola, aquellas personas en Zoom, ¿me pueden escuchar bien? Sí, muy bien. Muchas gracias, qué bueno verlo. Vamos a comenzar dentro de poco. Por favor, le pedimos que tengan su micrófono apagado antes de comenzar. Tenemos una presentación muy emocionante para comenzar. Muy bien, un más último cheque de audio. Asegurarme de que me pueden escuchar bien. Dice Shade. Muy bien. Todo el mundo está bien. Genial. Solo esperando que todo el mundo se siente. Bueno, hola a todos. Hola. Bueno. Esta es la colección de vivienda de Needham. Muy contento de verlos a todos aquí, todas aquellas personas en Zoom. También tenemos una programación muy buena para esta noche. Estoy increíblemente emocionada de presentarlo y gracias por participar. Desde nuestra última reunión aquí en la colección hemos hecho muchas cosas y después de la presentación vamos a decirle sobre el trabajo que hemos estado haciendo y cómo podemos participar. Vaya, antes de eso, Shade va a hacer una actividad inicial. Hola, mi nombre es Shade Radcliffe, soy afiliada con SHAP aquí, que es un programa de iniciativa para conexión de NIRAM, que estamos trabajando con la colección de vivienda de NIRAM. Vamos a hacer una actividad inicial, así que vamos a hablar sobre qué significa ser residente en NIRAM actualmente. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de que llamamos una unidad integrada, una comunidad donde uno ve diversidad? Puede ser diversidad racial, diversidad de movilidad, etcétera. Muy bien, algunos no han tenido el placer. Les prometo, es una experiencia muy buena. Va a mejorarles la vida. Les exhorto a que lo intenten algún día. Bueno, ¿cuántos de ustedes viven en viviendas de una sola familia? Muy bien. ¿Alguien más, personas en Zoom, están en viviendas de una sola familia? Perdón, que solo miran el centro de mi cuerpo. Muy bien, veo un par de personas ahí. Hay gentes que viven en unidades multifamiliares. A ver, creo que hay un par de personas que viven en esas. Eso muestra no solo quién está aquí participando, eso somos para ver quién está aquí, para reconocer la perspectiva que tal vez no podemos dar perspectiva a la conversación que vamos a tener hoy. Voy a presentar a nuestra increíble presentadora. He tenido el placer de escucharla varias veces, siempre me emociona como la primera vez. Así que, Amy Dan, si quieres presentarnos, hablarnos sobre la investigación que haces y sobre la presentación de hoy. Oh, perdón, voy a llevar un par de segundos antes de comenzar. Sí, fue muy dadosa para venir a esta reunión y ella trajo toda la experiencia que tenía, porque también estaba con Instituto
el crecimiento de unidades de vivienda accesoria y todos los nombres que estamos agradecidos de poder tener manos a esto para nuestro trabajo de advocacia. El reporte de exclusión de ese año fue cuando fue, en noviembre. Uy, el tiempo pasa rápido. Bueno, en fin, investigación muy increíble y es un honor tenerla aquí con nosotros. Voy a comenzar desde aquí. Voy a operar las imágenes en Zoom. En contexto, para aquellos que no saben, AEDU, las siglas AEDU en inglés significan Unidad de Vivienda Accesoria. Bueno, mi nombre es Emmy Den, soy consultante por políticas públicas en, he estado por muchos años sobre cosas relacionadas con políticas sobre vivienda. Y bien, vamos a ver las políticas de zonificación en los suburbios de Boston. Y nos vamos a preguntar si la zonificación ha sido intencional para separar por raza y clase. Bueno, dije dos estudios, altos estudios de zonificación, el primero en 2005 y el segundo en 2019 sobre la región de Boston. Massachusetts tiene 395 ciudades nuestro estudio de zonificación eran 197 de ellos es bastante cercana a Boston. Ahora, en esos estudios, yo noté de que la ley de zonificación significativamente disminuían viviendas de bajo costo en muchas jurisdicciones. Así que en plan, todos los estudios mostraron que los estudios mostraban que restrictía efectivamente. Así que cuando hacen este tipo de leyes, estaban tratando de excluir cierto tipo de personas. Así que las personas me preguntan, ¿por qué las municipalidades hacen esto? ¿Por qué hacen estas restricciones de apartamentos, por ejemplo? Y a veces hay tantas cosas que puedo responder cada que me lo preguntan, no sé ni dónde comenzar. Pero en fin, la pregunta del por qué es bastante compleja. William Fisher lo dijo bastante bien en este libro que escribió, La hipótesis del votante de vivienda. Sí, como explica en su segundo libro, zonificación, regla de zonificación, la gente quiere que invierte sus ganancias de vida en la vivienda, entonces quiere mantener ese valor. Así que se ha hablado sobre el utilismo de clase y cómo se adoptan esas zonificaciones basado en eso. En 2017, Richard Rosen escribió El color de la ley, donde argumenta que la zonificación en Estados Unidos ha sido hecho a propósito para segregar por raza, aun cuando ese propósito no ha sido declarado claramente. En su tesis dice de que los gobiernos de los Estados Unidos a nivel federal, estatal y municipal han impuesto segregación racial después de diversas leyes de segregación durante el siglo pasado. Una de las cosas que revisa en su libro dice de que se segrega a propósito por medio de zonificación. Se enfatiza que era una herramienta de segregación principalmente y a través de las décadas el racismo particularmente ha tenido patrones de zonificaciones mencionados. Así que el sesgo de clase es simplemente de clase era un motivador de zonificación, pero Rustin le pone, el actor anterior decía eso, pero Rustin dice que es más enfocado en racismo en toda la historia más amplia de este proceso. Pero mucha gente expresa muchas preocupaciones sobre notificaciones, no han escuchado, que no están directamente sobre raza o clase. La gente dice que es sobre el tráfico, estacionamiento, estética, inundaciones, privacidades, capacidad de infraestructura, etcétera. Y no solo raza y no solo clase. Y creo que la mayoría de la gente puede reconocer que estas preocupaciones mostradas aquí son reales. Son cosas que creo que todo el mundo, inclusive yo, nos preocupamos con cosas como esa, como calidad del agua, por ejemplo. Pero son ellas la razón principal por la cual la zonificación es exclusionaria.
¿Estamos bien? Sí. Ok. Asegurando que estamos bien en Zoom. Muy bien. Bueno, él dice que el tráfico, otras cosas son preguntas, son una parte pequeña de la pregunta y la hipótesis principal que estaba yo interrogando. ¿Por qué las municipales adoptan zonificación que exclusionaria causa segregación por clase y raza? ¿Es un efecto secundario, pero no el intento de la zonificación? ¿O es zonificación exclusionaria hecha primeramente por el etilismo de clase, como se dice, o es principalmente por el etilismo de clase social y racismo? Esas son las tres hipótesis que estamos considerando. Y entonces me puse a investigar lo que sería en la historia de Boston, que es un estudio bastante clave en todo el país. Entonces comencé a estudiar los planes maestros, que son las declaraciones de las políticas de cada ciudad al respecto. También revisé reportes estatales y artículos de los medios, y la investigación llega hasta los 1920. Los reportes que ya mencioné, que yo hice, son plantes idénticos que también usé plantes que llegaban hasta 1990, y traté de organizar ese tipo de investigación, todo esto. Después fui a la biblioteca de la Casa Estatal y tienen estos tres volúmenes sobre declaraciones locales sobre crecimiento o declaraciones oficiales de crecimiento de cada municipalidad. La Biblioteca Estatal también tiene archivos de los 50s y 60s sobre, sobre pasado, sobre residentes y bibliotecas oficiales. Así que me reporte, así que nos pasamos a mediados del siglo XX, pero nos vamos a basar en la época después de la Segunda Guerra Mundial y el gran declinaje en los 1970s. Así que es difícil compartir 100 años o más de toda esta historia. Bueno, la idea era para retener la gente adinerada y disuadir a personas de menos recursos. Entonces se hicieron recomendaciones para crear políticas específicas que lo lograsen. Así el plan de Wayland ofrece un ejemplo. A medida que la presión demográfica ha aumentado, la Junta de Planificación y la Asamblea Municipal han reevaluado la posición de Wayland dentro de la sección occidental del área metropolitana y han aumentado los requisitos del área de lote y frente para distritos residenciales, y han mantenido el requisito de residencias unifamiliares. Y bueno, ese era el tipo de restricciones que existían en las municipalidades en aquel tiempo. No era solo las comunidades más afluentes tratando de retener a sus personas, a sus residentes aniderados. El plan maestro de Walton, por ejemplo, explicaba que los coincidentes, lo que sería un plan para una posición mejorada como una comunidad residencial deseable en el área metropolitana de Boston, una que no se fuera muy densamente poblada. Era específicamente buscado esto. Fui a la biblioteca pública de Adam y encontramos el plan maestro de 1947. El plan de 1946 dice: se recomendó un lote mínimo de 40,000 pies cuadrados en esta área como medio para mantener el valor de las propiedades y atraer a recién llegados adinerados. Así que vemos nuevamente zonificación de baja densidad, era cuestiones de clase en este caso. Pero a mediados del siglo XX, sí estaba utilizando ese tipo de zonificaciones. Así que podemos decir de que zonificación era un efecto secundario, era un propósito. Ahora esto se empalma con el concepto de zonificación fiscal. Algunos de ustedes han escuchado esto anteriormente. Zonificación fiscal es un término relativamente nuevo. Es similar a otras cosas. Supuestamente aumenta tu base fiscal cuando tratas de tener simplemente a residentes saneado. Es para pagar por cosas como su escuela, infraestructura. Así que, como ustedes saben, entre más rigor el lote, más es el impuesto fiscal a la propiedad. La meta de zonificación de clases es estatus social,
alta posición de las jerarquías en los municipios. El objetivo de la zonificación fiscal es altos ingresos fiscales en relaciones con gastos municipales. Como por ejemplo, en los 50 en Canton, eso vendió subdivisiones en su vecindario de Cedar Crest, Highland. Así que así como pequeñas viviendas con sus yardas, etcétera, recolectaron aproximadamente $300 en impuestos por vivienda en los 50, pero el costo para educar a un solo niño era $423, o sea que $123 más de lo que recibían en impuestos. Así que esto fue presentado en una reunión de la municipalidad y se rezonificó para viviendas de mínimo un acre de tamaño. Así que este es una mezcla de zonificación de clase y fiscal. Y muchas veces son dos caras de la misma moneda. Pero eso tiene una sorpresa. Sí, tiene también sus sorpresas. Por ejemplo, para mediados del siglo, las viviendas multifamiliares, apartamentos multifamiliares, se veían como un positivo fiscal, ahuyentaban al presupuesto municipal porque se recibe más dinero en impuestos que los residentes de que los servicios se pagaban más en impuestos que los servicios que recibían porque eran personas y niños. Así que esto cambió la ciudad para ver si las cosas a favor y en contra, si permitimos o no. A favor decían, bueno, hay necesidad para la vivienda, las personas de tercera edad, por ejemplo, necesitan vivienda y se hablaba de los beneficios fiscales que ya mencionamos, que acabamos de mencionar. Ahora, las razones en contra eran de que los apartamentos dañaban la posición socioeconómica del pueblo en el área metropolitana. Muchos oficiales decían que la razón principal es que esto va en contra de la excusa de que es simplemente una cuestión fiscal. Era que claramente era una razón y no la otra. Ahora las cosas a favor y en contra que mencionó, algunas ciudades decidieron a, a- a- a no permitirlo completamente. Una gran cantidad de ciudades en el área metropolitana de Boston l- crearon leyes que no permitían cero tipo de apartamentos, de edificios de apartamentos en sus ciudades. Así que esto ayudó simplemente para mejorar su fondo fiscal para pagar por servicios. Pero eso es la razón por qué permitían apartamentos, pero las ciudades saneras no necesitaban eso porque ya tenían un fondo fiscal bastante sólido. Y eso es lo que encuentro bastante interesante. A mediados del siglo pasado, más comunidades permitieron, por esas razones fiscales, a favor, que permitieron miles y miles de apartamentos en ciertas comunidades. Y uno mira por todas partes y hoy en día uno menciona, ¿cómo es que aquel tiempo permitieron construir tanto apartamento? Es simplemente imposible. Y usted los has visto por todas partes, ¿verdad? Yo, por ejemplo, crecí en este edificio que usted mira aquí cuando viví, cuando estaba en mis veintes, a mediados de los noventas, y era vivienda relativamente asequible en aquel tiempo. Este edificio aquí, que recibió permiso en los 1960, antes del gran decline. Ahora, a mediados del 1970, especialmente 72 y 73, la mayoría de las municipalidades que habían permitido apartamentos votaron para no permitirlo más. Eso fue un increíble nivel de acción requiriendo supermayoría de 2/3 votación a favor. Muchas veces la fue eliminado de los estatutos de zonificación y claramente se permitió simplemente viviendas unifamiliares. Y también a, a este periodo fue un cambio completamente distinto cuando se estaba permitiendo el crecimiento. Todo el crecimiento básicamente dejó de existir. No existía simplemente la posibilidad de recibir permisos para construir algo de esto. Y bueno, la pregunta es ¿por qué todo esto sucedió súbitamente en toda la región al mismo tiempo? Bueno, ese es el gran por qué.
Entonces, hay varios factores. Entre otras partes, el movimiento ambiental estaba en su ápice en aquel tiempo, en los 1970, la preocupación sobre el daño a los hábitats locales, etcétera. Los dolores de crecimiento como el tráfico, el ambiente, etcétera. Así que gente que estaba sintiendo el efecto después de 2 décadas de crecimiento bastante acelerado. Así que las comunidades estaban listas para disminuir este crecimiento. Así recibimos sí, preocupaciones sobre el ambiente que sí son claras, que se entienden, todo el mundo entiende eso. Pero si esta fuera la razón, se podría haber permitido a parlamentos y crear leyes que en viviendas que podrían permitir ese tipo de cosas. Si fuera el tráfico, se podría promover el transporte público y estaciones, expandir la red de esto. Pero los apartamentos habían sido como un positivo fiscal y así había un entendimiento de que el desarrollo compacto es más eficiente para la infraestructura que el esparcimiento de viviendas de una sola familia. Así que desarrollo orientado, todos estos términos existían en aquel tiempo, no eran cosas nuevas o desconocidas. Y vi todos estos conceptos en mis estudios sobre de los planeamientos de los 1970s. Tenían términos distintos en aquel tiempo, pero ya existía el concepto. Así que las municipalidades no estaban disminuyendo el crecimiento no solo por cuestiones del ambiente, y los impuestos estaban negando cualquier permiso de apartamentos. Parece que el declinaje fue tan intenso y súbito al mismo tiempo en todas sus comunidades. Ese era un tiempo de cambio racial y el crecimiento, el llamado para la segregación de las escuelas y la vivienda estaba en su ápice en aquel tiempo. Así, muy bien, como ya dije, el gran declinaje fue en los 70s, pero vamos a regresar a 1965. Primero, es el plan maestro de Weston de 1965, la meta de acomodar el futuro crecimiento moderado de población de una manera que preserve las características específicas de Weston. Weston era 99% blanco y los recientes afluentes. De hecho, nos puede ver que era realmente una foto de su plan. Las declaraciones fiscales eran separadas claramente de las razones sociales. Y bien, ¿qué estaba pasando en los 60s? En este año específicamente, 1965 era el año cuando el reverendo Martin Luther King Jr. vino a hablar en el Boston Commons y la legislatura estatal cuando dijo que la segregación de vivienda era la nueva segregación, la nueva forma de esclavitud. Y aquí hay una foto de cuando él estuvo aquí en Boston. En los 60, la migración de personas negras a Boston creció. En ese año, 17% de los residentes eran blancos. En un año el año anterior se había ido la legislación de segregación. La ciudad de Newton les llamó a la cara a esa a deshonestas políticas de segregación de vivienda en los suburbios. En el 68 se pasó la ley de vivienda justa federal después del asesinato del reverendo Luther King. Líderes del movimiento y participantes entendieron qué importante eran las políticas de vivienda para la desegregación real. En estos años, planeadores, periodistas, oficiales federales, estatales y activistas estaban diciendo que zonificación era una herramienta para la desegregación. Era era una gran llamado para hacer esto. Esta era una declaración en el Boston Globe del domingo. Decía que esperaban que los suburbios vieran la luz y rezonificaran para permitir apartamentos. Esa era la gran pregunta a los 70s. Y nosotros sabemos cuál fue la respuesta. Fue el gran decline. Una, una caricatura de los 80, política de los 80s mostraba cuál fue el resultado. En los 70s, una corte federal obligó a las escuelas de Boston a desegregar las escuelas en Boston. Comenzó el 12 de septiembre del 74, que fue el año cuando nací.
Mi papá me dijo que era uno de los protectores de uno de los autobuses. No recuerda qué día él, porque estaba sin dormir, el pobre, yo estaba por nacer. Así que se entiende si no recuerda claramente. Él era uno de los guardias en uno de los autobuses, de los voluntarios a proteger los autobuses de los niños negros. Y así que muchas personas blancas o personas negras estaban buscando suburbios para tratar de escapar de esta segregación que vivían en Boston. Así que muchas historias invisibles y se oscurece por complicidad, pero es una realidad de lo que hemos vivido aquí en Boston. Y aquí regresamos a la biblioteca de la Casa Estatal en respuesta al gran declinaje y todas las confrontaciones que esto causó. La legislatura estatal requirió a todas las municipalidades a que escribieran sus declaraciones, oficialmente sus declaraciones de crecimiento en relación al crecimiento. Era diseñada como un ejercicio conciliatorio y de sociedad con las municipalidades para exhortar el cambio. Así que se tenían que crear comités por los concejales y el alcalde y comités de planeamiento de vivienda y residentes locales y tenían que tener dos audiencias públicas y un gran cuestionario sobre todas estas cosas. Y todas las municipalidades del estatales otorgaron su propia declaración oficial. Y yo quería ver cómo estas declaraciones explicaron este gran declinaje. ¿Qué es lo que esas declaraciones nos decían sobre las razones? Porque ellos hicieron estos. Bueno, antes que nada, las municipalidades alrededor del área metropolitana de Boston, su política claramente era de no crecimiento. Nere, por ejemplo, decía, en este momento y en el futuro previsto, hay poco o ninguna ventaja en creer que nuestra misión es el crecimiento. Esto era Nere. El aspecto de clase en esta declaración era explícito. Algunos pueblos decía que ya tenemos suficiente gente pobre aquí, así que ya declaramos de que el elitismo de clase era existente, preocupaciones sobre el tráfico del ambiente eran preocupaciones reales, pero la tercera pregunta que nos falta es, ¿qué tal sobre el racismo? Bueno, las declaraciones no muestran el raza como razón, específicamente como razón por estas leyes restrictivas. Las leyes de Boston decían, el pueblo va a continuar a mantener su estatus socioeconómico como existe. Así que la Corte Federal ha intervenido para desegregar las escuelas desde que encontraron evidencia clara de que los comités escolares habían estado segregando a propósito las escuelas en Boston. Todo el mundo sabía que iba a haber consecuencias si se dijera que era racismo la causa para evitar el crecimiento. Y que dijeron, más te vale que no traten de atraparnos por esta razón. Eh, Así que sus declaraciones eran, digamos, divergidas, pero claramente conectadas a esto. Por ejemplo, es la declaración de Quincy dice, en el pasado reciente, Quincy atrajo a muchos residentes nuevos, especialmente en las áreas del sur de Boston y Dorchester, debido a su percepción que la ciudad de Quincy, como menos metropolitana y de carácter más residencial, el impacto más directo de esta condición en nuestra ciudad se ha desarrollado un fuerte sentimiento por parte de los residentes nuevos y antiguos de limitar el crecimiento de la comunidad, manteniendo así la calidad residencial. Así que era indirectamente como decían qué tipo de gente era indeseable en la ciudad. En Melrose había una cosa similar. En Melrose decían, la ciudad de Melrose se urbanizará gradualmente. Milton también ha estado recientemente en las noticias y desafortunadamente ha sido consistente en este respecto. Milton decía de que los pronunciados cambios en las zonas contiguas a Milton que simplemente afectaban a la comunidad sobre el encabezo que decía principales causas, cuestiones relacionadas con el crecimiento decían
el crimen y el apartheid colapso en nuestra sociedad en comunidades colindantes. Yo estaba hablando de comunidades negras que estaban cerca de ahí, como Matapan. En la declaración de Dedham nos dice nuevamente cuál es esto. Destin se ve casado por innumerables problemas regionales comunes con todas las ciudades igualmente contiguas a Boston, sujetas a ecos de cada acontecimiento, desarrollo nuevo o antiguo dentro de la ciudad. Así que la meta de Belmont era mantener su estatus claramente y se veía como único en resistir apartamentos están tan cerca de Boston, solo 9 millas de distancia. La declaración de Belmont dice, en los aspectos, por las razones preferibles en este futuro deseable, mantener el estatus de mantener el estatus actual de Boston como un lugar deseable para vivir. Solo estando tan cerca de Boston, existe como una comunidad casi única como tendencia a resistir el desarrollo de apartamentos comerciales e industriales. La declaración de Needham decía, era aún más clara. La declaración de Needham decía, las metas de Needham pueden ser definidas como prevenir cambios principales al carácter físico de la comunidad. Así que, así que trataban diciendo que no era sobre razas, de que su pueblo era muy único, no querían que cambiase nada. Pero cuando uno va a, trataban de verse como algo normal, de tratar de mantener así, pero la declaración, cuando uno iba a los documentos, se mostraba más claramente las razones. Esto no representaba el concepto. Decía que el apéndice representa los esfuerzos de ciertos miembros de la iglesia de Niram y no representan nuestros oficiales públicos. ¿Y qué es lo que el apéndice decía? Pues decía que los costos morales y humanos de la segregación son intolerables. Abrirse esa comunidad para otras personas como otros y personas distintas mejora el interés de la comunidad. Vemos a Niram como un lugar de amplio tipo de vivienda, de viviendas familiares a viviendas sencillas, para tener una comunidad más heterogénea. Ahora, las políticas de Newton eran más como las similares a Needham, llamaban para integración, para vivienda más amplia. Estas declaraciones representaban la minoría de las municipalidades en aquel tiempo, pero hablaban con una voz claro. Newton, Lexington y Scituate estaban en esta categoría. La declaración de Newton dice el desarrollo de, la, de todos esos grupos, el compromiso de la ciudad para lograr un desarrollo de suficiente número de viviendas que cumpla con la demanda proyectada de vivienda. Esa era la necesidad hablaban sobre la integración, era parte íntegra para el crecimiento de la ciudad. Ahora, Scituate decía, esta era la declaración de Scituate. Scituate estaba en esa categoría. La declaración de Scituate decía, para conseguir esta visión, los cambios en las actitudes de la comunidad tenían que ser necesarios para que este futuro deseado. Como por ejemplo, muchas gentes en la ciudad en el pasado han votado en contra de propuestas para permitir apartamentos. Así que es la historia que vemos en Newton, Lexington. Pero los votos no estaban suficientes para permitirlo, aun cuando hay personas que lo estaban apoyando. Había un gran movimiento para apoyarlo. Ahora, el contexto es importante para esto. Son los 1970s, mucha gente negra en los 70s, 60s, 70s, se mudaron a Boston para mejorar sus oportunidades de vida. Muchos estaban buscando por apartamentos. La mayoría de los suburbios eran 99% blancos, algunos 100% blancos. Habían camadas claras para la segregación, para vivienda diversa, para gente diversa en los suburbios. En este contexto, los suburbios mudaron leyes políticas para la preservación del status quo que estaba claramente segregado. Y en este contexto segregado, plan tras plano, para vivienda más justo que sirviera a los solo residentes existentes, los empleados de la municipalidad y no a los otros, entre comillas.
en mis estudios podemos decir que la zonificación exclusiva de esa área no era prácticamente para proteger el ambiente o el tráfico o los presupuestos, sino por razones de clase social y racismo, principalmente para los propósitos de proteger las ventajas de los adinerados suburbanos a costo de de las personas que venían de fuera. Así que las personas que, ah, y es claro, también es importante mencionar que esas personas de fuera eran personas que recientemente habían recibido por parte del gobierno federal finalmente el derecho a la vivienda justa por medio de una ley federal. Así, así que no como personas nuevas a la región no tenían los beneficios de tener una red social que podría ayudar a conseguir vivienda, etcétera. Así que se creó una polarización bastante clara en los mapas con zonificación como herramienta principal. El gran declinaje también nos llevó a una escasez de la vivienda y la crisis que hasta hoy vivimos. Hay mucho más en mi reporte, mucha historia sobre la vivienda en este tema, pero es importante entender que es bastante complejo y es importante entender toda esa complejidad para conseguir una solución sobre esto y crear políticas más justas. Y realmente apreciamos la energía de tratar de hacer el mundo una, un mejor mundo donde vivir. Y gracias entonces por haber escuchado mi presentación y me enlacé a mi reporte en todos los artículos en la página web para que ustedes puedan utilizarlo. Dije, he echado esta presentación una multitud de veces y creo que es diferente, siempre algo nuevo que yo aprendo cada vez, dice Shade. Ahora vamos a ver de regreso a nuestras personas de la coalición de vivienda de NIDA. Y también quiero dar a las personas reconocer de que hay reconocer que cosas muy difíciles de reconocer. Es difícil ver uno mismo la cara y el génesis de lo que ha sido su comunidad. Así que entendemos que hay cosas muy importantes, difíciles de digerir. Podría decir de que también de que que es un grupo, que es un grupo pequeño, pero importante estar aquí, pero creo que es importante reconocer que necesitamos mucha más gente que participe en ese tipo de presentaciones, ese tipo de verdades. ¿Alguien quiere tener algún comentario entre los participantes? ¿Hay algún micrófono? Trate de proyectar su voz y si existe algún problema en Zoom, puedo repetir su pregunta, así que no se pregunte si le interrumpo. Perdón, no teníamos nada preparado. Soy Karen Quickly y crecí en un pueblo de Michigan, en una comunidad que era 70% negra y, fu- pero, perdón, no se escucha muy bien. En aquel tiempo estábamos viendo la migración de personas de Polonia, de toda la revolución de los inicios del siglo XX. Así que estábamos viendo muchos inmigrantes de aquel, de aquel tiempo. Así que mucha gente, del 30% de la gente blanca que había no eran gente, digamos, blancos americanos. Y fue una experiencia muy bonita. Tenía tantos amigos. Mis padres me hicieron una historia como de que, por ejemplo, mi mejor amiga era una niña negra. Mi mamá no sabía que era, era difícil saberlo por el nombre simplemente. Pero en fin, su familia se había mudado de Texas por el racismo de allá. Y mis padres se habían mudado de Texas para acá. Estaban muy activos en el movimiento de los derechos civiles en aquel tiempo. Esta fue parte íntegra de mi infancia. Pero siempre yo pensé de que todo lo que ver con personas blancos, con lo que en aquel tiempo le llamaban negros, era un problema de adultos, no de niños. Y eso es una de las cosas que no les va a pasar a estos niños por acá. Ellos van a verlos como otros en vez de nosotros si continuamos con estas políticas.
Y esto es simplemente algo trágico de que la gente está haciendo cosas terribles para sus niños para no permitirles que exista más diversidad en su comunidad. Entonces vamos muchas décadas después, tenemos el movimiento que va mucho más allá, cosas como razas y cosas económicas. Tenemos un problema que gente de mi edad en los setentas que somos ellos de nuestra propia vivienda, pero por las leyes locales no nos permiten tener gente que no sea familia que iba con nosotros. Con personas de tercera edad viviendo solos. Así que vemos este esquema donde obviamente necesitamos más vivienda para las personas que necesitan vivienda, que es un gran número actualmente. Así que, por ejemplo, tenemos todas estas viviendas que están vacías, básicamente, solo vivimos en ellas y las leyes locales no nos permiten rentar a alguien inclusive para que viva con nosotros, para que nos ayude. Así que eso es parte también del problema de zonificación. Así que cuando hablamos de diversidad, no solo basado en racial, pero también es una cuestión de discriminación generacional también. Nosotros no tenemos a dónde ir. Yo vivo en un apartamento, yo no tengo seguridad de vivienda. Mi hijo paga por la renta, por ejemplo, pero yo vivo en ah, una vivienda de dos pisos, un edificio enorme y el dueño está a punto de pensionarse. Entonces muchas personas pues tratan de hacer algo con su vivienda cuando se están pensionando, cuando están solos. No es una vivienda grande, no puede quedarse con una casa para solo dos personas. Así que yo no tengo seguridad de vivienda. Cada que esto surge, a mí me preocupa porque yo también mi situación es tenue. Así que una cosa bastante compleja. El racismo, no podemos desestimar el problema, la parte de ese problema, el llamado redliner y todas estas cosas, parte íntegra de esto. Pero cuando hablemos sobre diversidad, tenemos que hablar sobre este tipo de cosas también que también son una parte íntegra de lo preocupante que es todo esto. Es importante todo este aspecto histórico, como una comunidad pequeña donde quiere vivir en su pequeñas cajitas y que no quiere que nada cambie nunca. Eso es ridículo. Así que, bueno, solo, solo quería dar eso. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus observaciones. Esperamos que esa conversación se extenda. Y es importante agregar esas perspectivas. Sí, creo que es importante incluir eso como parte de esa conversación, que soy una persona negra en esta comunidad. Así que tenemos una conversación sutil sobre conversación que tal vez va a afectar mañana. Así afectar las cosas que nos está afectando a ustedes también. Localmente tenemos que hablar de eso también. Y tengo que proponer que el capacitismo y discriminación de edad también es importante hacerlo. Creo que hablar sobre raza es una puerta abierta, pero no es pues, claramente no tenemos que hablar simplemente de eso. Adelante. Tengo una pregunta. Ah, las cosas que se han dicho a ondas hace 56 años atrás, desafortunadamente muchas cosas no han cambiado en ese tipo de actitudes. Entonces yo me pregunto, porque usted ha estado en muchas comunidades, si usted ha visto a gentes que han despertado en las municipalidades para decir, oh, un momento, nosotros hicimos una comunidad que está, que, ah, que es una pena de que no tenemos diversidad que por leyes.
¿Ha habido algún movimiento, una reacción positiva cuando se presenta esto? Bueno, bueno, el tema es bastante amplio actualmente. Es interesante el movimiento de Provivienda. Yo acabo de ir a una conferencia a representar Boston, ahí en Texas, ah, y pues sí, muchas personas estaban hablando sobre el movimiento. Comenzó 2012, 2013. Bueno, bueno, yo estaba haciendo esto 2004. He visto en estas investigaciones que la conversación es muy similar en los 70s o en los 60s. Esto no era ni nuevo en los 2004 cuando yo comencé. Yo encontraba la misma conversación en los 90s, en los 60s, y todo el mundo ha estado enfrentando este tipo de cosas como estamos haciendo ahora. Pero creo que este movimiento por el derecho a la vivienda ha comenzado desde 2012, y ahora con estas leyes estatales que requiere que se amplíe su unificación cerca de lugares, de estaciones de tren cuando sea o transporte público cuando sea posible. Bueno, ha exhortado la conversación donde ah, para realmente obligar a las municipalidades a que finalmente cambien estas leyes. Y hemos visto una posición organizada, pero creo que hay lugares donde desafortunadamente no ha resonado. Bueno, muchas de mis presentaciones son por Zoom, así que no voy a remeter las reacciones. Y yo digo, bueno, espero que hayan entendido. Es distinto estar en persona, estar aquí con ustedes, por ejemplo. Sí, pero me encanta tomar las presentaciones en persona, claramente. Pero en fin, hay tantas facetas sobre este tema, pero sí, sí hablo sobre cosas de raza y clase en mi presentación, pero obviamente hay muchas otras cosas, cuestiones de edad también, como ya mencionamos, por ejemplo. Usted dice en su presentación de que hay un par de comunidades, Newton, Lexington, que tienen un apéndice que es donde escribieron cuáles son los planes para que ser más, para hacer esto más positivamente. Ninguno de los pueblos realmente, pero desafortunadamente ninguno de esos pueblos lo ejecutaron, aun cuando tenían un plan ejecutivo comunitario para hacer esto. Y cómo funcionó cuando, perdón, existe ruido de fondo. Bueno, escribí unos estudios en el reporte sobre Newton, por ejemplo, y Weston, donde hablaban a ver qué sucedió. Y Newton es un caso bastante interesante. Había una coalición bastante amplia de iglesias y otros grupos comunitarios tratando de cambiar la zonificación y permitir más vivienda mixta. Y desarrollaron un plan donde identificaron como a- propiedades donde podrían hacer esto, donde habría vivienda mixta, y trataban de presionar al Consejo de la Ciudad para aprobarlo, pero nunca el Consejo de la Ciudad nunca lo aprobó. Al final de cuentas, después de muchos esfuerzos, ah, finalmente una de las primeras unidades fue construida, así que fue un esfuerzo enorme, y creo que ah, ah, audiencias de tipo 40B para tratar de tener audiencias de tipo para atraer más gente. Pero es que las herramientas de la municipalidad es de exhaustar estos esfuerzos para simplemente no permitirlo, y de siempre, simplemente aprovechar el tiempo, dejar que pase el tiempo y no dar una respuesta clara. Sí. Sí, por ejemplo, los desarrolladores sin fines de lucro terminaban agotando sus recursos mientras esperaban tratando de pasar estas cosas. Entonces tenemos que encontrar nuevas fórmulas para tratar de eliminar ese tipo de barreras oficiales al respecto. Así que, por ejemplo, también se pone difícil cuando vecinos tienen discusiones con los vecinos al respecto, y puede agotar mucho vivir con esta situación por muchos años.
Así que, pues, es parte de trabajar en coaliciones de justicia social, lleva tiempo para ganar. Y es por eso es de que para mí, creciendo en los 80s y 90s, yo no sabía que estas historias, que se está completamente ignorada, de que las leyes son aplicación de los 60s y 70s. Yo pensé que este era algo recientemente, discusiones, y que eran leyes simplemente para respetar la privacidad de los demás, etcétera. Pero creo que está desconectado con esta enorme historia de sistemática segregación. Así que, así que es importante reconocer que mucha gente ha continuado trabajando a través de todo este tiempo y con el episodio de la segregación en las escuelas y los cambios sociales que se vieron al tiempo. Este, nos ayuda. Y pues vamos a continuar trabajando con, así que la gente a veces cambia de metas, comienza a trabajar cosas que tal vez son, entre comillas, más fáciles de ganar, pero eso no ha sucedido en todos los pueblos, afortunadamente, en otros lugares sí triunfaron. Así que lo que ha hecho la diferencia es el liderazgo. Eh, eh, en el 1965 fue cuando pasó la ley 40B que, que permitió la desegregación de vivienda. Así que dijeron, vamos a crear ese vehículo donde los constructores y desarrolladores de fines de lucros puedan beneficiarse de estos cambios de zonificación. Así que pasaron esta ley tan importante que ha llevado una gran cantidad de desarrollo de vivienda a asequible en la área metropolitana. Así que un desarrollador dice, si usted no aprueba este proyecto, zonificación, voy a venir con un proyecto mayor de 40B. Así que las municipalidades tienen que participar en ese tipo de colaboración. Así que el 40B no fue aparte de, pero gracias a todo este activismo sobre justicia de vivienda. Y también podemos decir el 40B fue un referéndum, pasó con con una supermayoría cuando fue votado por los votantes del estado, porque la comunidad, la comunidad entendió que eso era una cosa importante de permitirlo, de tener vivienda asequible, permitir vivienda asequible en todo el estado. Así que, así que cuando hay perseverancia, tenemos buenos resultados, pero cuando colaboramos a nivel estatal, aun cuando estamos dando referendos a nivel estatal como 40B, podemos pensar las cosas de distinta manera y hay unos resultados más claros cuando el Estado se asocia a ese tipo de esfuerzos. Bueno, 1969 la legislatura estatal pasó 40B, pero 2010 la gente trató de referendo porque quería eliminarla de la ley estatal. Había un referendo estatal sobre 40B y de hecho pasó. Así que y la historia de 1969 también es bastante interesante. ¿Cómo es que pasó? Se puede eliminar 40B. No, fue adoptada en el 69. En 2010 trataba de eliminarla, pero no consiguió triunfar. Perdón por la confusión. Sí, sí, fue lo opuesto. El referendo no pasó. El referendo, las que querían eliminarlo, no triunfó. Bueno, fue interesante el 69. Boston tenía más representantes en la legislatura estatal por su población, era mayor. Eso ayudó a todo este tipo de cosas. Así que Boston tenía más representación que los suburbios debido a esta desegregación en la ciudad. En la legislatura pasó que Boston tenía que desegregar las escuelas, aún antes de que las cortes lo hicieran, y Bush de hecho no implementó la ley que el Estado les había dicho que segregasen en el 65, pero los legisladores de Boston decidieron que tenían a hacer revanchas en los suburbios para segregar, así que
Así que si tú nos obligas a desegregar nuestras escuelas, ustedes tienen que segregar la vivienda. Así que muchas veces no era para integración, era como, así que era como para pasándose la papa caliente el uno al otro entre los suburbios y Boston, con las políticas racistas de ambos o de segregación de ambos. Y fue por eso de que la 40B consiguió pasar, que es bastante irónico. Tengo una pregunta sobre la autoridad de vivienda. Ah, te- ah, en los 50 y 60 en nuestro pueblo, ah, lo que yo sé es de que somos de los pocos estados que tienen esta ley que debe de haber vivienda asequible. Así que creo que 40% de las personas que viven en vivienda asequible son personas de color, otras que no son los, digamos, personas blancas típicas de una familia. Yo trabajo con la autoridad de vivienda en ese lugar. Que no es verdad. Es más de que las personas de bajos ingresos, muchas personas de color, son personas de bajos ingresos, pero no es 40%, es mucho menos que eso. Bueno, bueno, las personas que viven en comunidades de bajos ingresos son personas de minorías que en otros lugares de la ciudad. Esto es verdad. Y esa es mi pregunta es, y me gusta tener este tipo de unidades en mi comunidad, claramente. Es importante mencionarlo, pero me pregunto, ¿por qué el Estado hizo eso en aquel tiempo? No parece como que fluja del resto de la presentación. ¿Por qué sucedió eso así? Que la construcción de viviendas asequibles, son viviendas de profundamente asequibles, de 40-60% AMI. No he hecho la historia de restricción de viviendas asequibles. Creo que una pregunta importante de dónde vinieron los fondos del gobierno federal en aquel periodo. Creo que hay muchas viviendas de veteranos que existían en aquel tiempo, en un movimiento particular después de la Segunda Guerra Mundial para tener vivienda para los veteranos de la guerra. Y así que era parte de eso y también historia de que habla que de crear vivienda profundamente, de altamente asequible para personas de tercera edad, para que las personas ancianas, darles viviendas, pues, cualquier persona que necesitara en la población, pero no sé la historia específicamente de Nidan, de cómo es que se logró eso. Pero sé que todas cosas existen en las historias de vivienda asequible. Tenemos tiempo para una pregunta más. Alguien está preguntando. Voy a hacer esta pregunta al grupo. Alguien en su pregunta, ¿cuál es la definición de vivienda asequible? Bueno, estamos teniendo esa conversación para esto. ¿Qué es lo que eso significa? Estamos hablando de vivienda asequible, a viviendas de eh, altamente subsidiada. ¿Puede explicar claramente qué es vivienda asequible? Bueno, vivienda asequible es básicamente o vivienda restringida asequible, o sea, vivienda pública, o puede ser o vivienda privada que es asequible de la iniciativa privada. Así que tiene restricción, que se es restringida para ser rentada solo a personas que 60-80% del ingreso medio de la región. Así que, así, efectivamente, vivienda asequible no en mayúsculas, digamos, que lo miro que es una definición tan estricta, con lo que es asequible para una familia no es asequible para otros, pero pensando en general, cuando estamos hablando sobre vivienda asequible, no es, digamos, un tema que embarca todo tipo de situaciones o que ayuda a la mayoría de la población. Ah, Gracias por la pregunta al respecto. ¿Qué podemos hacer para las personas que son más escépticas de que es importante ser eso en la comunidad? ¿Qué podemos hacer para tratar de convencerlos a que haya más diversidad? Para tratar de responder la pregunta,
Bueno, tengo esta conversación con muchos de mis colegas y creo que muchas veces envolverlos en la conversación a ese tipo de por qué ellos, qué existe, qué hay, qué es lo que ganó esto. Hay que mucha gente no le importa hacer las cosas, no es decir, no todo el mundo, mucha gente no le importa sobre el cambio climático, así hasta que vamos a ver, oh, el clima realmente está cambiando, ¿verdad? Tal vez tengo que tomarlo más en serio. Así que tener a la gente envuelta a esto es importante para que les importe cuál es la diversidad de personas, de raza, pero también de edad y de otras cosas. Porque hacerles entender que cuando crees un mundo más diverso, usted no está perdiendo, sino que es un aumento en lo que trae a la mesa. Así que es importante incluir diversidad a la conversación, inclusive en cuestiones sobre vivienda asequible. Así que diga a la gente que nuestra meta no es de que no puedes ir de que empeorar el tráfico u otra cosa, simplemente crear una comunidad más vibrante a los niños, un lugar donde uno puede, tiene gusto a regresar, tiene una comunidad vibrante, pues, donde quieren vivir con sus niños. Así que volver a esa comunidad y darles, decirles que es importante que ellos participen, ayuda a hacer esto. Así que, pues, buena suerte con ese tipo de conversaciones. Bueno, esto nos lleva a la siguiente parte de nuestra reunión. Muchísimas gracias por toda su presentación. Ustedes nos han dado muchas, unas respuestas importantísimas a algunas preguntas que habíamos tenido. Lo que nos gustaría hacer ahora, con el resto de nuestro tiempo, es a, a- a- hacer un ejercicio aquí de participativo. Bueno, queremos hablar por qué participamos. Parte de la conversación que estamos teniendo es de tratar de ofrecer información que la gente necesita para participar. Necesitamos comunicarnos con nuestros vecinos, tenemos que ver a la autoridad de vivienda de Needham, por ejemplo, y a otras personas importantes. Así que vamos a una definición importante de lo que está, de nuestra coalición hace y después vamos a tener una serie de presentaciones. Va gente en esta esquina hablando sobre cómo tener conversaciones sobre vivienda, porque y cómo podemos encontrar más gente que participe. También vamos a tener, por ejemplo, acá otra conversación sobre hacer campañas para traer conversaciones en la alcaldía y cómo podemos organizarnos para mover legislatura para que nos ayuden a mejorar esas políticas existentes. En aquel al lado de la sala vamos a hablar sobre tecnología, cómo podemos utilizar las redes sociales y los medios a- para aumentar nuestro mensaje. Materiales educativos están en este lado. Respuestas a algunas de estas preguntas. La gente tiene preguntas y preocupaciones y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar capacitados para responder estas preguntas de manera positiva. Por ejemplo, explicar, por ejemplo, lo que está haciendo la MBTA, las autoridades de vivienda, etcétera. Y bien, los que nos gustaría hacer es que, por favor, caminen alrededor de la sala y vean las presentaciones y comparten sus inquietudes y hagan cualquier preguntas que podrían tener. Queremos ver, visto de que hay gente que ha venido a colaborar con nosotros, tienen habilidades increíbles que muchas veces las desarrollan dependiendo de este tipo de actividades que necesitamos llevar a cabo para poder avanzar nuestro mensaje. Y bueno, podemos decir, vamos a hablar, hablemos brevemente sobre nuestra siguiente reunión que va a ser en marzo. Vamos a tener el director ejecutivo de la Autoridad de Vivienda que va a venir a hablar con nosotros. Vamos a tener una petición que es de estar para ofrecer de casa en casa aquí en la comunidad. Tenemos letreros para su
para su yarda, para hacerle saber a sus vecinos lo que usted piensa al respecto sobre la vivienda, para la diversificación de la vivienda en Ira. Y en fin, muchísimas gracias por haber estado aquí. Así que, pues, por favor, comencemos estas conversaciones ahora. Para las personas en Zoom, voy a incluir descripciones sobre todo esto en nuestro chat. Dígame si le gustaría participar en alguno de los grupos y vamos a tratar de conectarlo con la persona adecuada. Y pues si no, pues muchas gracias por haber estado acá y nos vemos a la próxima. José, ¿alguno está ahí? José, sí, es que estoy diciendo ahora. Solo quiero que sepa que le vamos a mandar una grabación traducida después de que termine la grabación.